Hola a todos, bienvenidos a mi canal Píldoras de Programación. Esta es la versión extendida del Reel, donde creamos un archivo de PowerPoint. Digamos que fue bastante corto. Acá vamos a ir un poquito más a fondo a explicar por qué hicimos ese procedimiento, por qué utilizamos una plantilla base, qué librerías, etcétera. Vamos a empezar desde cero. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? Más que todo vamos a tener un archivo base, ¿cierto? Con todos los estilos, digamos que con las formas. Este archivo base va a tener ciertas máscaras o wildcards o comodines. ¿Para qué? Para que nuestro archivo de Python, nuestro script, procede y haga los cambios. ¿Por qué hacemos esto? Digamos que cuando tú haces una presentación mensual, de cuartal, anual, etcétera, los estilos se van a mantener. Lo único que va a cambiar es como el título, ciertas partes de ese archivo de PowerPoint, ¿vale? Entonces van a cambiar las imágenes, van a cambiar, no sé, las tablas, etcétera. Entonces por eso vamos a tener un archivo base con todos los estilos y ya nuestro script Python lo que va a hacer es a modificar ese archivo con respecto a ciertos comodines que hayamos definido, ¿vale? Entonces va a ser muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es obviamente tener nuestro Visual Studio Code abierto. Vamos a crear nuestro ambiente virtual. Siempre es muy importante crear el ambiente virtual. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos aislar las dependencias con las cuales vamos a trabajar y que no interfieran con otros proyectos. En mi curso de Python desde cero, digamos que tengo un video completo donde hablo por qué utilizar entornos virtuales. Para crear uno, simplemente escribimos acá Python -m BNB -m para acceder al módulo BNB y el nombre de nuestro ambiente virtual. Vamos a ponerle MyBNB. Damos Enter y procede con la creación de ese ambiente virtual. Puedes ver que acá arriba me ha creado una carpeta llamada MyBNB, ¿vale? Perfecto. Lo siguiente es decirle a Visual Studio Code que trabaje con ese ambiente virtual, con esa versión de Python que se ha instalado aquí. Entonces presionamos Control Shift P y vamos a darle acá clic en Select Interpreter. Si no te sale esta opción, puede que sea porque no tengas la extensión de Python instalada. Simplemente vas acá a los cuadritos y escribes acá Python, ¿vale? Python. Perfecto. E instalas acá la primera. Python Language Support, la de Microsoft. Y listo, entonces ahí sí, si presionas Control Shift P, debería aparecer, o bueno, tendrías que buscar Python Select Interpreter. Le damos clic y vamos a seleccionar el que acabamos de crear, MyBNB Scripts Python, y es el que aparece acá recomendado, ¿vale? Acá en teoría ya debería estar activado. Le damos clic nuevamente en Terminal y hay dos opciones. Puede que acá te aparezca un recuadro verde con el nombre del ambiente virtual creado o puede que te salga acá este mensaje. Creo que estoy detrás, me toca moverme un momentico. Listo, entonces puede que te salga este mensaje que dice Python Virtual Environment was successfully activated. O sea, ya se activó el ambiente virtual, pero no aparece acá el indicador. Si aparece esto, todo bien, está funcionando correctamente. Si no, hay que revisarlo para que tus dependencias se instalen correctamente. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es a instalar nuestras dependencias. Simplemente vamos a trabajar con una única dependencia que es la que me va a permitir eh, trabajar con archivos de PowerPoint, ¿vale? Entonces, acá en la terminal, ¿cierto? Escribimos pip install python-pptx, ¿vale? Así de sencillo, damos enter e inicia todo ese proceso de instalación y dependencias que necesita esta librería para interactuar con archivos de PowerPoint. Listo. Una vez finalizado, ahora sí procedemos a, digamos que, a desarrollar. Lo primero, damos clic acá derecho, New File, y le puedes poner acá el nombre que quieras para tu script. Pues pongámosle pptx y en el piso script.py. Perfecto. Vamos a agrandar un poquito esto para que puedan ver la consola correctamente.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo bueno, la estructura básica de un archivo de PowerPoint va a ser algo muy sencillo. Voy acá a crear un nuevo archivo. Y la estructura básica de un archivo de PowerPoint es simplemente vamos a tener múltiples slides. ¿Slides qué? Son estas hojitas, ¿cierto? Una diapositiva. Cada uno de estos slides, de cada una de estas hojitas es un slide, ¿vale? Y los slides van a poder tener, digamos que formas. ¿Qué es una forma? Por ejemplo, el título es una forma, el subtítulo es otra forma, por ejemplo, este rectángulo es otra forma, una imagen también es una forma, etc. Entonces acá tenemos que tener en claro que un slide, ¿cierto? Puede tener múltiples formas y cada una de esas formas es de un cierto tipo. Acá tenemos una forma de tipo texto, otra forma de tipo texto, una forma de tipo rectángulo. Si tuviéramos una imagen tendríamos una forma de tipo imagen. Entonces, esto es lo único que tienes que entender de lo que, digamos que la estructura de lo que es un archivo de PowerPoint. Con esa información básica, digamos que ya estás listo, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora sí empecemos a escribir. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la importación de las librerías con las cuales vamos a trabajar. Entonces, from pptx, que es la librería que acabamos de instalar, importamos presentation. Presentation. Perfecto. Vamos a separar, es muy importante que cuando desarrolles código, digamos que no lo hagas de manera lineal, porque al momento de darle mantenimiento o al momento de que quieras leerlo, va a ser como un poquito complicado entenderlo. Entonces lo mejor es separar, bueno, entender el problema primero que todo y separar ese problema, digamos que ese problema grandote en pequeños problemitas. Por ejemplo, para modificar un archivo de PowerPoint que necesito. En este caso necesitaría, recordemos lo que vamos a hacer. Leer la plantilla base, reemplazar los comodines, que esos comodines pueden ser texto o imágenes, ¿cierto? Y finalmente guardar, ¿vale? Entonces, mira que de ese problema grande hemos sacado 4 subproblemas más chiquitos que los podemos agrupar en lo que se llaman funciones, ¿vale? Cada una de esas funciones va a estar encargada de solucionarme ese problema. De esta manera podemos, digamos que, entender y trabajar mejor durante el desarrollo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer simplemente es, digamos que aceptar o leer ese PowerPoint base, ¿cierto? Y digamos que tenerlo ahí como guardado. ¿Para qué? Para que después las otras funciones se encarguen de trabajar con él. Obviamente, antes de continuar, tenemos que tener ese PowerPoint, esa plantilla base creada. Y en este caso, he creado la siguiente plantilla. Tú puedes crear la que desees, ¿vale? ¿Cuál es la plantilla? Simplemente es, escogí cualquier tipo de presentación básica, la que viene con PowerPoint por defecto. Le especifiqué acá un nombre, ¿cierto? Para el título, mira que tiene así como nombres raros, ¿cierto? Porcentaje, título, porcentaje. Nombre, porcentaje, no, qué pena, porcentaje, nombre, porcentaje. En el siguiente slide, ¿cierto? Tenemos acá subtítulo, también como con esos caracteres raros, un texto, ¿cierto? Y un rectángulo, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque estos comodines que tenemos acá, ¿cierto? Los vamos a utilizar para ubicar esa, digamos que esa ubicación y cambiar su valor. Por ejemplo, digamos que yo digo, bueno, búsqueme la forma, ¿cierto? De tipo texto que tenga este valor y reemplácelo con el título que yo deseo. No sé, presentación, lo que sea, cuartal, fin de año, etc. Lo mismo con nombre, lo mismo con subtítulo y lo mismo con imagen. En este caso, recordemos que cada uno de estos elementos es una forma, cada forma es de un tipo en específico y de esta manera voy a poder ubicar esos elementos en mi PowerPoint para hacer los cambios que necesite. Para las imágenes, digamos que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque para una imagen yo tengo que establecerle dónde se va a ubicar y la fuente. Para establecer el dónde, simplemente he creado acá
un rectángulo, ¿cierto? Que ya tiene, digamos que esas dimensiones de alto, ancho, punto en el eje X, punto en el eje Y. Entonces, donde yo coloque este rectángulo con la forma que le haya especificado, ahí se me va a crear la imagen. Entonces, mira que lo que estamos haciendo simplemente es crear una plantilla base para reemplazar esos valores con lo que sea que le definamos en nuestro archivo de Python, ¿vale? Perfecto, entonces este es nuestro archivo de Excel, de PowerPoint, ¿cierto? No voy a acá no guardar y lo que tenemos que hacer es, una vez hayas creado tu archivo de PowerPoint, simplemente lo pones acá en la misma carpeta, ¿vale? En mi caso se llama ppt y en el piso test.pptx, ¿vale? Perfecto. ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para que nuestro script Python pueda leerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle acá file path, ¿cierto? Ruta del archivo va a ser igual a ppt text test.pptx, ¿vale? Este es el nombre de la ruta del archivo que vamos a abrir y que vamos a leer. ¿Qué más necesitamos? Digamos que necesitamos establecer una estructura donde nosotros podamos definir, digamos que ese wildcard que vimos, que era el nombre, el título, etcétera, con su respectivo valor. La mejor estructura de datos que nos podría servir en Python sería un diccionario. Ya hemos hablado acerca de cuáles son las estructuras de datos en Python en mi curso de Python desde cero, entonces lo puedes ver ahí si no te acuerdas. Entonces vamos a hacer un diccionario. ¿Para qué? Para que de acuerdo a una clave podamos establecer su valor. Acá yo ya lo tengo copiado para no demorarnos. Acá he definido el siguiente diccionario, se llama Wildcard Replacement, ¿cierto? Donde hemos definido el nombre de ese comodín, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar por esto, píldoras de programación. Ese va a ser mi título de mi PowerPoint. El nombre va a ser Eduard Burgos, así me llamo yo. Subtítulo Q1 resultados. Así de sencillo. Perfecto. Entonces, lo que va a hacer el script nuevamente es reemplazar esos valores. Listo. ¿Qué más necesitamos? Mira que en este caso también teníamos imágenes, en este caso representadas con un rectángulo y con un nombre interno que tenía ahí. Es muy importante que esa forma que tú hayas creado tenga un nombre. ¿Para qué? Para ubicarla y adicionalmente utilizar esos atributos de dimensiones del rectángulo para aplicárselo a las imágenes, ¿vale? Entonces, simplemente voy acá a copiar y pegar. Es lo mismo, es un diccionario. Si tuvieras más imágenes, digamos que irían separadas por coma, el nombre, el que le hayas especificado, y el nombre de la imagen. Obviamente necesitamos una imagen. Acá ya tengo una imagen lista que descargué de internet, ¿cierto? Es esta, ¿vale? La descargué de byju's.com. Perfecto. Pero digamos que más adelante, si haces consultas a la base de datos, puedes utilizar Matplotlib para generar tus gráficos o Plotly. Plotly también es muy buena opción. Tiene resultados muy profesionales para lo que es el tema de graficación. Si este video le va bien, podremos hacer como un curso de cómo aplicar Plotly a ciertos datos que tengamos en un data frame en Pandas, en lo que sea, o en Excel, etcétera, ¿vale? Pero entonces depende de si me sigues, comentario y suscribirte, ¿vale? Perfecto. Entonces ya tenemos acá, digamos que esas partes creadas. Ya tenemos la ruta, tenemos los valores que vamos a aplicar y lo que tenemos que hacer es como ahora sí, piensa a ver qué sería lo siguiente que tenemos que hacer. Así como si lo hiciéramos manual, sería abrir ese archivo de PowerPoint y aplicar los respectivos cambios, ¿vale? Entonces, eso creémoslo en una función. Entonces, se va a llamar def. Con la palabra reservada def, creamos las funciones. Entonces, def process y al piso ppt. Perfecto. Entonces, para que se procese un archivo de PowerPoint, ¿qué tenemos que pasarle? Tenemos que pasarle la ruta base, ¿cierto? Coma. Tenemos que pasarle el diccionario de reemplazador de texto, ¿cierto? Y
este rectangle replacement. Bueno, dejémoslo así, este nombre está bueno. Y le pasamos estos valores. Acá simplemente estamos definiendo los argumentos que acepta esta función. No tienen que llamarse así. Se pueden llamar file, se puede llamar wildcard, se puede llamar rectangle, etcétera, como tú quieras. Yo quiero dejarle el mismo nombre, ¿cierto? De estas variables que acaba de crear. ¿Para qué? Para que me sea más fácil más adelante utilizar esa función y recordar, ¿vale? Lo vamos a dejar así, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, digamos que abrir esa presentación de PowerPoint, ¿vale? Y guardarla en un objeto. Entonces, vamos a crear la variable, ¿cierto? La voy a poner acá, no sé, pongámosle ppt. Perfecto. Vamos a utilizar acá la clase presentation, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me abra ese archivo de PowerPoint que me están pasando por este que hemos definido acá en esta variable, ¿cierto? Y que me están pasando en esta función por argumento. Entonces, le ponemos acá file path. Saben que mejor cambiemos los nombres para que no se confundan, ¿cierto? Quiero que entiendan muy bien esta parte de argumentos y que no se confundan, ¿vale? Entonces, acá esta función processPPT va a aceptar tres argumentos. El archivo, el wildcard, pongámosle wildcard test, ¿cierto? Y le pongámosle acá rectangle img. Como pueden ver, se llaman diferente, no hay ningún problema, ¿vale? No quiero que se confundan. Perfecto, continuemos. Entonces, acá simplemente hemos abierto ese archivo pptx, ¿cierto? Y le pasamos al objeto presentation la ruta de ese archivo, ¿vale? Lo abrimos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, digamos que abrir ese archivo e ir iterando a través de cada uno de sus elementos. Recordemos entonces un archivo de PowerPoint de que se compone. Se compone de slides, ¿cierto? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno de esos slides va a tener la n cantidad de formas que, digamos que se componga. En este caso tenemos tres formas, este podría tener cuatro, este podría tener uno, etcétera, ¿vale? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es aplicar un ciclo for. Vamos a iterar a través de cada uno de esos slides y en cada uno de esos slides vamos a iterar a través de cada una de las formas, ¿vale? Todo es muy sencillo. Simplemente escribimos acá for slide, ¿cierto? In ppt.slides, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Simplemente iteramos a través de cada uno de los slides. Pero adicionalmente yo quiero acceder a las formas porque es donde vamos a cambiar el nombre o las imágenes. Entonces tenemos que aplicar un for anidado. Entonces for shape, ¿cierto? Forma en inglés. In slide punto shapes. Entonces de esta manera vamos a iterar por todas las formas de cada uno de los slides. Perfecto. Y acá iría la lógica de reemplazo de texto, y la lógica de reemplazo de imágenes, así. Pero yo no quiero quitar esa lógica. Toda esa lógica me queda acá, digamos que metida dentro de una función. ¿Por qué? Porque va a hacer que esto crezca mucho y me va a ser difícil después, no sé, cómo entender lo que está pasando. Entonces, por el momento voy a dejar esta función acá a medias, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es a crear otra función que se encargue de procesar ese texto y otra función que se encargue de procesar las imágenes. Entonces queremos acá una imagen que llame def replace y en el piso text. Perfecto. Para reemplazar el texto, ¿cierto? Por ejemplo, de acá. Entonces, simplemente para reemplazar, digamos que el texto, ¿cierto? De cada uno de los slides, yo tengo que, obviamente, esta función tiene que aceptar la forma, ¿cierto? Y el diccionario del cual está trabajando. Perfecto. Entonces, definimos acá el shape, ¿cierto? Coma y este diccionario genérico, ¿vale? Eso es lo que me van a pasar como argumentos hacia esta función. Perfecto.
Listo. Entonces verificamos. Acá vamos a verificar efectivamente si esa forma que me están pasando es de tipo texto. Y si es de tipo texto, si se encuentra dentro de este diccionario que hemos aplicado. ¿Por qué también aplicamos esa lógica? Porque pueden haber formas que nosotros no deseemos cambiar. Por ejemplo, este que es un texto estático, ¿vale? Entonces, if shape.text, ¿cierto? Extraemos ese texto de la forma. Aquí toca aplicar cierta condición para únicamente pasarle formas de tipo texto, sino que nos va a generar un error, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, shape text in will. ¿Qué estamos haciendo acá? Simplemente verificamos si el texto de esa forma se encuentra dentro de mi diccionario. Si eso pasa, ¿cierto? Aplicamos el reemplazo. Entonces, reemplazamos el valor cualquiera que tenga esa forma que estamos acá evaluando, ¿cierto? Va a ser igual a el wildcard, ¿cierto? Replacement.txt. ¿Qué estamos haciendo acá? Si esto es verdad, o sea, si el texto que estamos descubriendo es la clave de mi diccionario, simplemente accedemos a ese valor a través de la clave que hemos encontrado. Perfecto. Y así de sencillo hemos definido nuestra primera función de reemplazo de texto, la cual vamos a crear, vamos a agregarla acá de una vez. Recordemos que antes de pasarle este shape a esta función tenemos que verificar efectivamente si esa forma es de tipo texto, porque pueden haber formas de tipo rectángulo, formas de tipo image, etc. Y si no es de texto, obviamente este método no va a funcionar y nos va a sacar error. ¿Cómo podemos verificarlo? Simplemente acá verificamos si tiene atributo, as attribute, ¿cierto? ¿Qué variable estamos hablando? La variable shape. Y verificamos si este objeto de tipo shape, este objeto shape tiene un atributo llamado text, ¿cierto? Si tiene ese atributo, digamos que ya estamos seguros de que esa forma es de tipo texto y nos va a funcionar este método que estamos aplicando dentro de esta función. Perfecto. Si eso pasa, simplemente utilizamos la función que hemos creado acá, donde le pasamos, ¿cierto? La forma que estamos acá iterando, coma, y el wildcard de reemplazo, ¿cierto? En este caso se pasa aquí, ¿cierto? La pasamos a este process.ppt y se la pasamos por argumento a esta función, ¿vale? Este se puede llamar como deseen, no hay ningún problema en que los argumentos se llamen diferentes, simplemente tengan en cuenta que este shape está apuntando a esta variable y este wildcard test está apuntando a este argumento, ¿vale? Hagamos los cambios. Quiero que practiquen también muy bien ese tema de argumentos. Quiero que entiendan muy bien ese concepto que no importa si un argumento se llama igual o diferente, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos la función de reemplazo de texto. ¿Qué me falta ahora? La función de reemplazo de imágenes. Es un poquito más compleja, pero no es nada del otro mundo, ¿vale? Creémosla acá, pongámosla acá, def, replace, rectangle, image, ¿vale? Pongámosla así, no hay ningún problema. Entonces, para reemplazar un rectángulo por una imagen, ¿qué necesitamos? En este caso vamos a necesitar un argumento adicional que sería el slide actual. ¿Para qué? Para eliminarlo. ¿Por qué? Porque para cambiar una imagen, un rectángulo por una imagen, tenemos que consumir sus valores de ancho, alto y coordenadas, guardarlas, eliminar ese rectángulo y pegar esa imagen con esos valores que hemos definido ahí. Para aplicar esa operación de eliminación, solo lo podemos hacer a través de ese objeto slide en el cual nos encontramos. Por esta razón, necesitamos el slide, necesitamos el shape, ¿cierto? Y necesitamos
esta parte de el replacement, ese diccionario que hemos definido acá. Pongámosle acá rectangle. Rectangle. Perfecto. Entonces acá, muy similar a la lógica donde verificamos si el shape.text se encontraba dentro, ¿cierto?, de este diccionario que hemos definido, lo aplicamos acá en la parte de reemplazo de rectángulos por imagen. Entonces, if sería shape.text, ¿cierto? En este caso, un rectángulo también tiene ese atributo de texto, ¿vale? No todos tienen esos atributos, ¿vale? Entonces, si esa fórmula, si esa forma, qué pena, le extraemos su texto y se encuentra dentro del rectangle replacement, que en este caso me lo están pasando por argumento con este nombre, si se encuentra aquí, digamos que efectivamente tenemos que aplicar unas operaciones de cambio, de extracción de valores, etcétera, ¿vale? Entonces, si pasa eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos extraer las coordenadas. En este caso necesitamos la coordenada en el eje, en la parte izquierda, ¿cierto? La parte top, ¿cierto? Ya les explico muy bien ahorita con una imagen. El ancho, y el alto. Alto. Ok. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Simplemente para definir las dimensiones que tiene ese rectángulo y aplicárselas a la imagen que vamos a agregar. Entonces extraemos el left, el top, el ancho y el alto. ¿Para qué? Para después crear esa imagen con las dimensiones. ¿Cómo extraemos estos valores? Simplemente de la forma que nos están pasando, shape, accedemos a su atributo left. Lo mismo para shape top. Lo mismo para shape white. Lo mismo para shape height. Perfecto. Y listo, ya tenemos guardadas esos valores. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el rectángulo que actualmente tenemos y agregar la imagen con estos atributos que hemos definido. Para eliminar formas, en este caso un rectángulo en una PowerPoint, recuerda que necesitamos el slide actual en el cual nos encontramos dentro de esta iteración, ¿cierto? Punto, acceder a su atributo de shapes, punto, voy a copiarlo acá para no demorarnos. Entonces, slide.shape.sp3 y removemos la forma que nos han pasado, en este caso el rectángulo. Y después de eso, obviamente, agregamos una nueva forma. Entonces, para ese slide actual que nos encontramos, shapes, accedemos a sus formas y agregamos una imagen picture. Perfecto. Donde le pasamos el path de esa forma, de esa imagen que vamos a agregar, que recordemos que en este caso podemos acceder a ella a través del diccionario. Entonces, rectangle, ¿cierto? Y accedemos a la clave de el shape.text. Perfecto. Le pasamos la parte del left, el top, el white y el height. Perfecto. Ya con esto agregamos la imagen muy sencilla. Perfecto. Tenemos que agregarlo acá a nuestra función como core, la función principal. Y obviamente también tenemos que aplicar una condición. Entonces, el if, ¿cierto? En este caso nos apoyamos en el shape type, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que si aplicamos esta misma lógica, no va a funcionar. Los rectángulos también tienen ese atributo y todos caerían acá, ¿vale? Entonces podemos aplicar otra condición. En este caso sería shape.shapeType es igual a 1, ¿vale? En este caso estamos verificando que el tipo de forma es igual a 1, que corresponde a un rectángulo, ¿vale? Si eso pasa, utilizamos la función
Que recordemos que esta función me acepta tres argumentos. El slide, ¿cierto? Que acá ya lo tengo acá arribita. Uy, ¿qué pasó? El slide, coma, la forma, que la tenemos acá también arribita, y me acepta el diccionario de rectángulo, que acá como argumento se llama rectángulo, pero acá dentro de mi función se llama rectangle y en el piso image. Perfecto. Guardamos y ya en teoría estaría listo para funcionar, ¿vale? Funciones de ayuda, función principal, acá me faltan los dos puntos. Perfecto. Y por último, cuando termine de iterar completamente ese archivo de PowerPoint, simplemente lo que vamos a hacer es aguardar ese PPT que hemos modificado con la función .save. .save. Perfecto, le ponemos acá un nombre, salida.ppt. Perfecto. Tenemos las variables, las funciones y ahora tenemos que, digamos que para hacer pruebas, utilizar esa función. Entonces simplemente acá la llamamos, entonces se llama presentation, process ppt, ¿cierto? En este caso me acepta el file, ¿cierto? Que lo tenemos acá guardado como file path, coma, me acepta el wildcard test, en este caso corresponde al wildcard replacement, y me acepta acá el rectangle image, que es el diccionario de reemplazo de rectángulos por imágenes. Normalmente yo siempre llamo los argumentos y las variables de manera igual. Lo hice diferente acá para que ustedes entiendan que no tiene que ser, que se pueden llamar diferente y que no va a haber ningún problema. Entonces guardamos, ejecutamos y terminó súper rápido. Mira que acá nos generó. ¿Lo generó? Ah, sí, mira, salida.pptx. A ver, ahora molo. Y mira que ha funcionado correctamente. Píldoras de programación, perfecto. Resultados, acá hay un problema con la imagen. Vamos a ver qué pasó. IMG1, perfecto. Image 1. Déjeme ver, a ver, verificar qué pudo haber pasado. Entonces, tenemos acá correctamente implementado esto. Imagen 1. A ver qué puede haber pasado. Acá sí, si tienen problemas pueden aplicar una forma de debugging. Por ejemplo, vamos a verificar en qué parte está el error. Vamos a verificar si al menos llega hasta esta parte de la función. Entonces simplemente vamos a imprimir el shape.text. Estamos verificando acá si al menos alcanza a ejecutar esta función. Cerremos acá el pptx y volvemos a ejecutar. Mira que no está imprimiendo, entonces ni siquiera está llegando hasta esta función, ¿vale? Nos vamos a una parte más arriba a ver qué está pasando. Entonces acá debe haber un problema con el condicional shape.shapeType. Vamos a ver qué puede estar pasando. Ok, creo que ya sé cuál es el problema. Entonces, es un error lógico, es bastante complejo, digamos que entender estos tipos de errores, pero está bien que nos hayan salido. A mí no me gusta, digamos que los videos donde todo sale bonito, donde yo edito y elimino la parte que ya ha fallado, ¿vale? Acá te enseñé efectivamente que no está llegando a esta función. Si no la está disparando es porque no está llegando hasta esta condición. Si no está llegando a esta condición, puede que sea un problema aguas arriba, en esta condición de acá arriba. ¿Qué está pasando? Está verificando siempre que tenga este método has, que las formas que le pasen sean de tipo texto, ¿vale? Si eso pasa, digamos que esta porción del condicional no se va a ejecutar. ¿Qué pasa? Que los rectángulos también tienen texto. Entonces, siempre se van a ir por acá. No va a estar ese texto dentro del diccionario de wildcard replacement y por eso no está ejecutando esta porción de lógica. ¿Qué podemos hacer? Digamos que sería, podemos, por ejemplo, a ver qué podemos hacer. Podríamos extraer
esta lógica acá interna, ¿cierto? La voy a cortar and que me cumpla esa condición. Entonces en este caso sería el wildcard test, ¿cierto? Acá sí, estaría bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente verificamos que la forma de tipo texto se encuentre también dentro del diccionario. Si eso pasa, ejecuto la función. Si eso no pasa, paso a este segundo condicional. Vamos a verificar a ver si funciona. Abramos el PowerPoint. Y mira que ahora sí ha funcionado correctamente. Es un pequeño error de lógica. Es importante que digamos que no pierdas la calma. Siempre ejecuta, digamos que haces esas pruebas. ¿En qué parte me ha fallado? Y empiezas a irte hasta arriba hasta que encuentres ese punto de error y lo analizas. Entonces mira que ha funcionado correctamente la creación de archivos PowerPoint con Python. Simplemente que hicimos acá, agregamos una condición adicional para que si no cumple con esto, se vaya a la parte de rectángulos y verifique que sea efectivamente un rectángulo. También, ¿qué podemos haber hecho? Simplemente doblamos los cambios. Perfecto. Podríamos cambiar el orden, ¿vale? Hagámoslo también para que practiquen. Es muy importante que practiquen su lógica de programación. El if. El if. Perfecto. ¿Qué estaría pasando acá? En este caso, evalúa primero si es un rectángulo, ¿cierto? Si no es un rectángulo, se va acá abajito y ejecuta la parte del texto, ¿vale? Es como nuestra condición por defecto. Ejecutemos nuevamente, eliminemos este archivo. Ejecutemos. Perfecto. Paramos la salida. Y mira que ha funcionado correctamente. También nos funciona esa parte, ¿vale? Nada, eso sería todo, muchachos. De pronto, ¿qué podemos hacer más adelante? Crear un servicio API, ¿cierto? Donde simplemente le carguemos la información, el documento en la plantilla base, le mandemos los diccionarios, estos de acá, y nos retorne ese resultado, ¿vale? Pero depende si el video le da bien, si dejan su like, comentan y se suscriben, ¿vale? Eso sería todo. Eh, el PowerPoint lo pueden cambiar. Eso es un script bastante genérico, ¿vale? Entonces, nada, gracias por estar aquí.